dará, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos permita ser instrumentos en tus manos para ser parte de todo este movimiento que está trayendo tu Espíritu Santo para estos días últimos, Señor. En el nombre de Jesús. Usa tu iglesia, Señor. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros, gracias por ayudarnos, gracias por bendecirnos, gracias por ungirnos y gracias porque siempre estás con nosotros. Y en esta hora, Señor, también queremos orar, Señor, porque en este día se están votando leyes en 2 estados de la República que quieren, Señor, legalizar el aborto, Padre. Te pedimos, Señor, que tú obres de una manera poderosa, Señor. Sabemos que tú sabes lo que ya va a pasar, Señor. Antes de que ellos voten, antes de que nosotros oremos, sabemos que tú ya sabes lo que va a pasar, Señor. Y sabemos que tú tienes el control de todo, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú establezcas tu justicia y que tú deshagas el consejo, Señor, Padre, de todos aquellos que quieren legislar y poner leyes que van en contra de ti, que van en contra de tu palabra. Y, Señor, permítenos a nosotros que tu palabra sea predicada en todo el reino, y entonces vendrá el fin, dice tu palabra. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, den un aplauso de bienvenida al Señor y vamos a disponernos para escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén. No los escucho. Amén, ¿verdad? Cada día somos más, y ese amén, ¿cómo se debe de oír? ¿Cómo se debe de escuchar? Más fuerte, hermano, ¿verdad? Porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para la gloria de Dios. Amén. Entonces su vida misma tiene que ser un reflejo de que va hacia adelante en Cristo Jesús. Amén. Y por eso el tema de hoy decíamos que es la continuación del tema del domingo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿De qué hablamos el día domingo? Los que vinieron, ¿de qué hablamos? De la sangre, ¿verdad? Del poder que hay en la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cantamos, ¿verdad? Que solo de Jesús la sangre es la que nos puede ayudar, la que nos puede librar, la que nos puede sanar, la que nos da vida eterna. Amén. ¿Será poderosa la sangre de Cristo, hermanos? Y por eso hoy vamos a continuar con el tema. El tema de hoy es lávame en tu sangre. A ver, diga conmigo, lávame en tu sangre, Señor Jesús. ¿Y qué es lo que se lava, amados hermanos? ¿Qué es lo que se lava, hermanas? Ustedes que son las que lavan. Bueno, yo también lavo en mi casa, ¿verdad? Puedo entender. ¿Qué es lo que se lava? No voy a decir la ropa, no, lo que está sucio, hermanos, hermanas. ¿Qué es lo que se lava? Lo que está sucio. Entonces, si estamos hablando de que lávame en tu sangre, ¿verdad? ¿Qué es lo que limpia la sangre, hermano? ¿Qué es lo que lava la sangre? El pecado, lo que está sucio, amén. Entonces, por eso es preciosa la sangre. Y antes de entrar de lleno, quisiera, ¿verdad?, recordarles un poquito lo que vimos el domingo pasado. Y hablábamos de que la sangre, ¿verdad?, es algo que Dios creó, que Dios puso en el hombre y que es la vida misma de la persona. Amén. ¿Qué es lo que le da vida a usted, hermano? La sangre, ¿verdad? En lo natural, porque lo espiritual es el Espíritu de Dios, ¿verdad?, que le da vida. Pero en lo natural, ¿qué es lo que le da vida a usted, hermano? La sangre, ¿verdad? Y el alma. Decíamos el día domingo que ¿dónde se encuentra el alma, hermanos? En la sangre, ¿verdad? Y yo he estado meditando del domingo para acá, sigo meditando en el tema y la sangre. Y entonces Dios me llevó a Génesis, ¿verdad? Cuando Dios está creando a Adán, ¿verdad? Dice ¿de dónde creó a Adán, hermana, el Señor? ¿De dónde lo creó? Del polvo de la tierra, ¿verdad? Pero estaba ahí el hombre hecho, ¿verdad? El cuerpo del hombre en la tierra. Pero ¿qué tuvo que hacer el Señor para que el hombre viviera? ¿Qué tuvo que hacer? Sopló, ¿qué? Aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuándo fue que ese hombre de barro tuvo vida? ¿Cuándo fue? Cuando Dios le sopló, ¿qué? Aliento de vida. Entonces, ¿qué es lo que te da vida a ti? ¿Qué te da vida a ti? ¿Y de qué estamos hablando? La sangre. Entonces decimos que el alma del hombre, ¿dónde está, hermano? En la sangre. Entonces cuando Dios sopló, el hombre fue un ser, ¿qué? Viviente, hermano. Amén. Entonces con ese entendimiento nos damos cuenta que la sangre es importantísima. Y estuve meditando, ¿verdad?, que Dios creó al primer hombre. ¿Cómo se llamó el primer hombre, hermanos? ¿Cómo se llamó? Adán. ¿Y sabe qué quiere decir Adán?
¿O de dónde fue tomada la palabra ADN? De Adán. Porque les decía yo el domingo, compartíamos que de un solo linaje hizo Dios a todas las razas humanas, de una sola sangre. ¿De qué sangre provenimos todos, hermano? De la sangre de Adán. Amén. Y por eso a esa sangre, a ese gen, ¿cómo se le conoce? ¿Cómo se le denomina? El ADN. ¿Y qué es el ADN? El que transmite, ¿verdad?, los genes, el que transmite las herencias de lo que tú eres. Por eso todos, al final de cuentas, somos hijos de ¿quién, hermano? De Dios. En lo natural y en lo espiritual, para que seas hijo de Dios, tienes que haber creído en Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. De tal manera que la sangre es importantísima tanto en lo natural como en lo espiritual, porque en lo natural es lo que te da vida a tu cuerpo, y en lo espiritual es el alma, es tu mente, tus emociones y tu voluntad. Amén. Y eso también lo heredas, hermano. ¿Cómo se transmite el pecado de generación en generación, hermano? ¿A través de qué? De la sangre, hermano. Y por eso tuvo que venir Jesucristo, para derramar su sangre y limpiarnos de todo pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sí le dan gozo o no? ¿Verdad? Pues refléjelo, hermano. Porque antes éramos pecadores, pero ahora somos, ¿verdad?, somos libres en Cristo Jesús. Amén. Vamos a avanzar, hermanos. Y hoy vamos a ver los beneficios de la sangre de Jesucristo. Ok, la sangre de Jesucristo es poderosa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Verdad? Y el domingo quería darles testimonio, no se los di, pero hoy se los voy a dar, ¿verdad? Mi mamá era bien creyente, era bien alegre, bien fervorosa, ¿verdad? Danzaba, bailaba, cantaba, y ya era una señora pues ya de 60 años o más. Y ella le decía al pastor: pastor, déjeme pasar al frente, yo quiero cantar, hermano. ¿Cuántas de esas hermanas tengo aquí? ¡Wow! ¿Verdad que ni quieren pasar a cantar? Hasta se esconden que no me vea el pastor. Ay, ese pastor siempre anda filmando, yo no quiero salir. Y mi mamá le decía al pastor: yo quiero cantar. Ya grande mi mamá, hermano. Y la dejaba pasar el pastor, hermano, y agarraba a mi mamá y cantaba sus coritos, porque ella era de los coritos de la iglesia bautista, pero con un gozo, hermano. Y mi mamá tenía bonita voz, estuvo en el coro de la iglesia cristiana, no vaya usted a pensar, ¿verdad?, en la otra iglesia, no, de la iglesia cristiana. Y cantaba y dirigía a la iglesia, ¿verdad? Y decían, y hasta la ponían de ejemplo el pastor. Le decía: miren nada más, hermanos, cuánto joven aquí, y la hermana que ya está bien ancianita, miren qué gozo canta. Y le decía a mi mamá al pastor: no me ayude tanto, pastor. Y ella está viejita y miren con qué gozo canta. Así es que, amados hermanos, gócese en el Señor. Amén. 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 Denle un aplauso al Señor. Entonces, ¿por qué le mencionaba lo de mi mamá? ¿Verdad? Porque mi mamá era una mujer de fe, sí, una mujer que iba a la iglesia, ella no fallaba, aunque mi papá no la quisiera llevar, aunque los chamacos desobedientes no la quisieran acompañar, ella se iba solita a la iglesia, hermano. Y se iba caminando, y estaba re lejos, hasta la recta Cholula, ¿no? Y desde joven ella era entregada al Señor. Y nos platicó que una vez, ¿verdad? No sé si salió de la iglesia o qué pasó, iba ella caminando y se le vino un perro encima, hermano. Es un perro grandote, horrible, se le vino encima, y yo ya nada más alcancé a decir: la sangre de Cristo tiene poder. Y dice que nada más sintió como pum, le pegó el perro y se fue, pero no la mordió. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Pero dígame como si lo creyera, hermano. Ante cualquier problema que tú tengas, cualquier situación, ¿verdad? Te doy ejemplo de un perro, pero cualquier situación que se le presente, ¿verdad?, que usted está viendo que la van a asaltar, usted dice: la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso hoy vamos a ver los beneficios de la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No solamente es poder, no solamente me ha dado perdón, me ha dado salvación, me ha dado vida eterna, me ha dado sanidad, sino que a través de proclamar, de creer en la sangre de Cristo, en su poder, tengo beneficios. Y vamos a ver algunos de los beneficios de acuerdo a la escritura. Dice aquí: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos
Eso hacían en el Antiguo Testamento. Mataban a la becerra, mataban a los machos cabríos, derramaban la sangre. ¿Y qué hacían con esa sangre? ¿Qué hacían con esa sangre, hermano? Rociaban a los inmundos. Dice, rociaban a los inmundos, ¿verdad? Y eran santificados para la purificación de su carne, hermano. Fíjese, esa sangre de que derramaban de los corderos tenía poder para santificar a quién, hermano, a los inmundos. ¿Cuánto más la sangre de Cristo no nos limpiará de todo pecado? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero mira, el hombre es tan incrédulo, hermano, que preferiría que yo aquí agarrara un lebrillo lleno de sangre y que se lo rociara a usted, y que le cayera ya hasta que si no me cayó no soy santo, cuando eso nada más era un símbolo, hermano. Lo verdadero es la sangre que Jesucristo derramó en la cruz por ti y por mí, y esa sangre que Él derramó me santificó. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿Para qué nos quiere limpiar, hermano? Para servir al Dios vivo. Entonces, ¿para qué es esa sangre? Para limpiarme, para purificarme, para que yo pueda presentarme delante de Dios y lo pueda, ¿qué, hermano? Servir. ¿Cuántos dicen amén? O más bien la pregunta sería, ¿cuántos están sirviendo a Dios? Ahí ya nada más se oyeron 3 amenes, ¿verdad? Ya lo hemos predicado varias veces, hermano. El ser cristiano no nada más es congregarse, es servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dentro del proceso de la santificación, uno de los puntos que vimos es el servir en la iglesia. Porque el servir en la iglesia te ayuda a ¿qué, hermano? A cuidar tu santidad, ¿verdad? Porque si tú sabes que te tocó el aseo, dices, híjole, no estoy viendo acá películas cochinas y al ratito voy a hacer el aseo. El hecho de saber que tienes que venir a la iglesia te ayuda a vivir en santidad. Por ejemplo, mis hermanas que están en la intercesión, ¿verdad? Imagínense que andan pensando cosas cochambrosas. Pero ¿qué les va a ayudar a quitar sus pensamientos? El saber que tienen que estar aquí antes de la reunión para estar intercediendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que si tú estás batallando con esos pensamientos cochambrosos, con tantas cosas, métete a servir en la iglesia. Amén. Porque la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos a Dios. ¿Para qué te quiere limpiar el Señor, hermano? Para que le sirvas. Amén. Avanzamos. En el antiguo pacto establecía diversos tipos de sacrificios, hermano. Ya lo hemos hablado, ya usted lo conoce. En general, suponía que el ofrendante, el que ofrendaba, ¿verdad? La conciencia de que el que ofrecía la ofrenda tenía la conciencia que la muerte a causa del pecado estaba sobre él. Es decir, que nosotros, si sabemos que hemos pecado, hermano, también tenemos que estar conscientes que la paga del pecado es ¿qué, hermanos? La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Tú no puedes andar ahí como si nada pecando, ¿verdad? Cuando tú sabes que la paga del pecado es ¿qué, hermano? Es muerte. Por eso dice aquí que el ofrendante, ¿verdad?, tenía la conciencia clara de que la muerte a causa del pecado estaba sobre él. Él decía, pequé, pues ¿cuál es mi pago? La muerte. ¿Y de qué manera me puedo librar de esa muerte? Pues tenía que ofrecer un sacrificio, un becerro, ¿verdad?, un carnero, y derramar la sangre para expiación de sus pecados, para que la muerte no lo alcanzara. Y decíamos el día domingo, ¿verdad?, que Jesucristo tuvo que derramar su alma, toda su sangre, para que pudiera salvar la nuestra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Y entonces toma sentido muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la Santa Cena, ¿verdad? Cuando participamos de la Santa Cena, ahorita que ya va a ser el primer domingo de mes, y tomas el jugo de uva, que es un símbolo de la sangre, entonces tú tienes que darte cuenta que esa sangre te limpió, que esa sangre te lavó, y que esa sangre derramada fue derramada en tu lugar. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice la ley, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, el domingo decíamos que para que yo pueda, para que mi vida pudiera ser salva, se tendría que tomar otra vida. ¿Sí? Si alguien derramaba la sangre de una persona, ¿cuál era el pago? Que su sangre tenía que ser ¿qué? Derramada. Entonces, si nosotros transgredimos y pecamos y merecíamos la muerte, para salvarnos, ¿qué tuvo que pasar? Que alguien derramara su sangre en lugar de nosotros.
¿Y quién derramó esa sangre en nuestro lugar, hermanos? Jesucristo. Por eso dice la Biblia que Él derramó su alma. Su alma. Y les explicaba yo, ¿verdad? Que cuando ya le dijeron a los soldados romanos, ya bajen los cuerpos porque ya está anocheciendo, le dijeron, él ya está muerto. Y entonces un soldado romano, ¿qué hizo, hermano, para verificar que ya estaba muerto? Le enterró una lanza en el costado. ¿Qué salió de la lanza? Sangre y agua. Queriendo decir que toda su sangre se había derramado. Y el agua, o sea, su alma. Porque para que el Señor Jesucristo pudiera salvar nuestra alma, tenía que entregar, ¿qué, hermano? Su alma. ¿Y para qué hizo eso, hermano? Para santificarnos, ¿verdad? Y para prepararnos para servirle a Él. Él nos compró con su sangre. Ahora usted le pertenece a Él. Y entre más pronto usted se decida a servirle al Señor, usted estará haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La muerte a causa del pecado estaba sobre Él. Por ello había que ofrendar el sacrificio para que le fuera aceptado de parte de Dios. La sangre del sacrificio debía ser rociada porque representaba la vida misma. ¿Por qué lo rociaban, hermano? Porque esa sangre, ¿qué representaba? La vida. Entonces cuando le caía la sangre, ¿qué decía? Ya, mi pecado ha sido perdonado. Pero ahora ya no necesitamos que se esté sacrificando nadie, porque Jesucristo se sacrificó una vez y para siempre. Amén. Avanzamos, amados hermanos. Un beneficio de la sangre es que purifica. ¿Qué hace la sangre, hermano? Nos purifica. La ley dada por medio de Moisés establecía que todo pecado debía ser purificado ¿con qué, hermanos? Con sangre. ¿A través de qué? De un sacrificio. Y en el libro de los Hebreos se dice que casi todo es purificado ¿con qué, hermano? Con sangre, conforme a la ley de Moisés, en Hebreos 9:22. La palabra purificado viene del griego catarizo, que significa, ¿qué significa la palabra purificado, hermano? Limpiar y liberar de toda mezcla. Entonces, ¿qué hizo la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, hermano? Número 1, nos limpió, y número 2, nos dio libertad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y por eso dice Gálatas, ¿verdad? Que estés firme en esa libertad que Dios te dio. ¿Ya Dios te libertó, hermano? ¿Sí o no? Ahora Dios te manda a estar firme en esa libertad con que Cristo te hizo libre. Y no vuelvas a estar sujeto al yugo de esclavitud, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Aquellos que los saca el Señor de la inmundicia y quieren volver a meterse en la inmundicia. Ya mantente firme en esa libertad con que Cristo te hizo libre y no vuelvas a estar sujeto al yugo de esclavitud. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí se identifica con esto o no, hermano? ¿O le estoy predicando a la iglesia equivocada? ¿O le estoy predicando a los que están siguiendo por Facebook? ¿Verdad? Si ya la sangre de Cristo te limpió, ya te purificó, ya te libertó, ya no vuelvas a la esclavitud por el amor de Dios. Acuérdense del pueblo de Egipto, ¿verdad? Que lo sacó con mano poderosa por medio de la sangre del cordero. ¿Se acuerda? ¿Cómo salieron con mano poderosa? ¿No? Con señales, con prodigios, con milagros. ¿Y cómo iban en el desierto, hermano? Deseando regresar a Egipto. Y eso es lo mismo hoy. A diferencia que en ese entonces la sangre que se derramó fue la sangre de los corderitos, pero con nosotros, ¿verdad? Se derramó la sangre del Hijo de Dios. Así es que, amados hermanos, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volvamos a estar sujetos al yugo de esclavitud. El diablo, el enemigo, ya te tuvo esclavo por mucho tiempo y él quiere seguirte manteniendo en esclavitud. Pero si tú estás en Cristo, ya Cristo te libertó. ¿Cuántos dicen amén? Así es que ya no tiene autoridad para volverte a esclavizar, a menos que tú le des la ocasión, a menos que tú le abras una puerta, a menos que tú aportilles un vallado. ¿Cuántos quieren volver atrás? Avanzamos, hermanos. Otro beneficio de la sangre de Cristo es que en ella hay redención, hermano. La palabra redención viene de la raíz griega lutro, que quiere decir liberar contra recepción de un rescate. ¿Por qué es que el enemigo nos liberó, hermanos? ¿Por qué es que el enemigo nos liberó? Diga conmigo, porque el Señor Jesús
pagó por mi rescate. ¿Verdad que eso dice ahí en segunda de, no en el, ay, se me fue la cita, pero dice que el Señor Jesucristo en la cruz anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros. La anuló. Colosenses capítulo 2 versículos 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Había un acta donde decía: tú le perteneces a Satanás, eres un esclavo de Satanás. Pero con su muerte y con su derramamiento de sangre en la cruz, el Señor Jesús anuló esa acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, la quitó del medio y la clavó en la cruz del Calvario. Amén. Y triunfando sobre los demonios en la cruz, los exhibió públicamente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en esa sangre preciosa que derramó el Señor Jesucristo hay redención. La palabra redención viene de la raíz griega lutro, que quiere decir liberar contra recepción de un rescate. Esto significa liberar mediante el pago de un precio de rescate. ¿Cuál fue el precio para que tú pudieras ser libre, hermano? ¿Cuál fue el precio? La sangre, el alma derramada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita estoy leyendo un libro, ¿verdad?, que se llama Amándonos unos a otros. Y el primer capítulo habla de que el Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos: un nuevo mandamiento os doy. ¿Y sabe cuál es el nuevo mandamiento? Que os améis unos a otros. Porque si nos amamos unos a otros, entonces el mundo va a creer que Jesucristo nos envió. ¿Cuántos dicen amén? En lugar de andar peleando como perros y gatos, nos debemos ¿de qué? De amar. El Señor Jesucristo ya no está. ¿Cómo lo van a conocer? A través de amarlos los unos a los otros. Wow, cómo se aman ahí en casa de Dios, hermano. Se ayudan, se preocupan los unos por los otros. Ese es el nuevo mandamiento que Jesucristo dio a sus discípulos. Ok. Por eso la obra de Jesucristo redimió a los hombres de toda iniquidad. Él nos rescató de la vana manera de vivir que se nos heredó de nuestros padres. Ya lo compartimos, ¿verdad? ¿De quién heredamos esa vana manera de vivir, hermano? Todo eso feo, hermano, que traíamos, que hacíamos, ¿de quién lo heredamos? De nuestros padres. ¿Y cómo lo heredaste? ¿Te dejó una herencia, un testamento? ¿Cómo heredaste todos esos pecados, todos esos malos hábitos? ¿Cómo los heredaste? No los escucho. A través de la sangre, ¿verdad? Porque cuando tu padre te engendró, ¿qué transmitió juntamente con esa genética? El pecado, ¿no? Por eso dice aquí que Él nos rescató de la vana manera de vivir que se nos heredó de nuestros padres, de la esclavitud de la tradición, y el único pago de rescate fue la preciosa sangre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La preciosa sangre de Jesús. Entonces, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Para que usted valore lo que costó su vida, hermano, su alma. Avanzamos. Otro beneficio de la sangre de Cristo es que quita el pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y si Él ya lo quitó, ¿qué? ¿Ahí seguirá el pecado? No, ya lo quitó, hermano. En el Nuevo Testamento se enseña que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado, hermano. ¿Verdad? Lo que hacían en el Antiguo Testamento, ¿no? Que sacrificaban un corderito para expiar el pecado del pueblo. Dice que cuando rociaba el sacerdote la sangre en el propiciatorio donde estaba la presencia de Dios, solamente cubría el pecado. Solamente cubría el pecado, pero no quitaba el pecado. Y por eso cada año, ¿qué tenía que hacer el sumo sacerdote, hermano? Volver a presentarse con sangre para expiar el pecado del pueblo. Y año tras año. Y aún tenía que hacer expiación por él mismo, por el sacerdote. Porque la ley dice que no hay justos ni aún. Pero cuando vino Jesucristo se ofreció una vez y para siempre. Con la diferencia que la sangre de Cristo no cubre el pecado, sino que quita el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Así es que si tú has aceptado a Jesucristo, tú tienes que saber que Él ya quitó tu pecado. Porque el enemigo es tan astuto, ¿verdad? Tú ya estás en Cristo y todavía te sigue acusando.
tú eres esto, tú eres lo otro. Acuérdate, ¿no?, todo lo que hiciste, la porquería que andabas metido. ¿Y qué le vas a decir tú? ¿Sabes qué? Ya Jesús pagó por mí. Su sangre preciosa quitó el pecado. Y ahora yo vivo para Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le podría dar un aplauso al Señor de agradecimiento? Díganme con sus palmas, gracias, Señor. Sino que solo la sangre de Cristo, quien realizó una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados de toda la humanidad, la sangre de Cristo quita el pecado, hermanos, porque en Él no hay pecado. Entonces fíjense qué hermoso y qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué en Él no había pecado si todos pecan, hermano? A ver, ¿quién me lo puede decir? Le voy a dar un obsequio. El que me responda, ¿verdad?, teológicamente. ¿Por qué Él pudo ir a la cruz por nosotros si todos son pecadores? Porque decíamos, ¿verdad?, que traemos, ¿qué traemos de Adán, hermano? ¿Qué traemos de Adán? El pecado. ¿Cómo nos pasó ese pecado a Adán? A través de la sangre. Pongan una estrellita, Janet. A través de la sangre, ¿verdad? Porque usted cuántas veces se preguntó, ¿por qué si pecó Adán? ¿Por qué el pecado no lo pasó a todos? Si yo no hice nada. Pero fue a través de qué, hermano? De la sangre. Porque de una sola sangre viene, ¿qué, hermano? Todos los linajes de la tierra. Así es que ese pecado de Adán pasó de generación a generación. ¿Y por qué Jesucristo pudo librarnos de ese pecado? ¿Por qué pudo quitar el pecado del mundo? Su sacrificio en la cruz. Porque no es hijo del hombre. Por ahí es, ¿no? Porque es hijo de Dios. Porque se le presentó el ángel Gabriel a la Virgen María. He aquí que el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, y la sombra del Altísimo te cubrirá. Por eso es que Él no tiene pecado, ni le fue transferido el pecado de Adán. Porque si Él hubiera sido hijo de José, simple y sencillamente no hubiera podido pagar por nosotros en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es un misterio, ¿verdad? Yo no puedo decir una tontería, pero generalmente, ¿verdad?, para que yo pueda tener un hijo, tengo que engendrarlo. ¿A través de qué, hermano? ¿A través de qué? De la semilla, del semen, ¿no? Entonces Jesús tenía que haber nacido de esa naturaleza, pero nació del Espíritu Santo. ¿Quién lo engendró? El Espíritu Santo. ¿De qué manera lo engendró? De una manera sobrenatural. Pero si no trae el gen humano pecador, trae el gen de quién trae? De Dios. Y por eso pudo pagar por nosotros en la cruz. Amén. Entonces Dios ya lo tenía planeado. ¿Y eso cuando se le ocurrió a Dios? Dice que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para venir a morir por ti y por mí. Amén, hermanos. La sangre de Cristo quita el pecado, porque en Él no hay pecado. La palabra quitar viene del griego airos, que significa ¿qué? Levantar, llevar, tomar de arriba hacia fuera. En Él no hay pecado. Dice la Escritura que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado, hermano. Ahora tú dices, bueno, sí fue engendrado en santidad, sí, pero después él no pecó, hermano, mientras anduvo en la tierra. ¿Verdad? No pienses que la tuvo fácil. Bueno, ya no traía el pecado de Adán, pero después él tuvo que vivir una vida santa. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice que fue tentado en todo. En todo lo que tú has sido tentado, el Señor Jesucristo fue tentado. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que Él no pecó. ¿Y por qué no pecó, hermano? Por su santidad, y porque Él sabía que tenía que guardar su santidad para poder morir por nosotros, para poder morir en nuestro lugar. ¿Cuántos dicen amén? Otro beneficio de la sangre de Cristo es que nos limpia de todo pecado. No nada más de algunos pecados, digo, me limpia de todo pecado, hermano. ¿Cuánto es todo pecado?
¿Cuánto es todo pecado? Todo. Nada más los pecados chiquitos o los pecados espantosos, hermano. Todo. Solamente recibe el amor de Dios. Estaba viendo también un testimonio de no sé si alguien lo haya visto, el testimonio del Pantera. ¿Alguien lo ha visto? Allá en las redes sociales, el Pantera, el testimonio del Pantera, que desde niño, ¿verdad? Era un niño que sus padres lo abandonaron, que creció en la calle, que se acostaba en la calle, que desde pequeño empezó a traficar. Un maleante, hermano. Después asesinó y fue a parar a la cárcel, le dieron 40 años de sentencia. Y era terrible y se peleaba en la calle. ¿Sabes qué hacía el Pantera a sus adversarios? Se les pegaba aquí como un pitbull, hermano, en la yugular. Les mordía la yugular hasta que salía la sangre y se tomaba la sangre. Pero lo que más me impactó es que dice que lo mandaron a un separo, ¿verdad? Por matar, por peleonero. Y ahí lo iba a visitar un pastor para decirle que se arrepintiera, para decirle que la sangre de Cristo tiene poder. Y él le decía: ¿sabes qué? Vete, sácate, no te quiero ver, no vengas a verme. Y que volvía a regresar el pastor. ¿Y sabes qué le hizo al pastor? Lo mató. Mató al pastor, entonces le dieron más años de cárcel. Y posteriormente vino una campaña evangelística a la cárcel, ¿verdad? Y él estaba en la celda de castigo y lo fueron a invitar, ¿verdad? Uno de los celadores dijo: oye, vienen unos cristianos, ¿no quieres ir? No, ya no quiero ir a eso. Es más, si salgo voy a matar al predicador. Dice: no, yo no quiero saber nada de eso. Entonces le dijo el custodio, le dijo: pero también vienen 3 mujeres bien guapas. Pues tenía años de no ver una mujer. Dice: pues voy. Pero él iba con esa idea de decir: voy a matar al predicador. Que cuando ya llegó, ¿verdad? Y empezó todo ahí, se le acercó una abuelita como de 80 años. Una abuelita como de 80 años. Te amo, hijo. Ese te amo lo desarmó. Y se convirtió a Jesús. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Después su condena fue reducida, pudo salir y ahora anda compartiendo la palabra de Dios. ¿Habrá alguien aquí igual que el Pantera, hermano? Que haya matado, que haya violado, que haya matado a un pastor. Ni se le ocurra meterse conmigo. Porque si hay alguno, tú tienes que saber que la sangre de Cristo quita todo el pecado. Amén. ¿A quién usó el Señor para convertir a ese terrible maleante, hermano? A una abuelita amorosa, ¿verdad? Que, hijo, te amo. Mucha de la gente que está aquí, mira, la mayoría, ¿sabes qué necesita? Un te amo. Y hasta el más rudo, mira, limpia todo el pecado. Primera de Juan 1:7 dice: cuando se habla de limpiar, se refiere a la palabra griega catarizo. ¿Qué significa la palabra catarizo, hermanos? Hacer limpio, limpiar de la contaminación del pecado y declarar limpio y puro a una persona. De tal manera que si tú ya aceptaste a Cristo Jesús, la sangre de Cristo te ha limpiado de toda contaminación de pecado y has sido declarado limpio y ahora eres puro. Eres santo para Dios. Lo que indica que la sangre de Cristo limpia al creyente de todo pecado e incluso las enfermedades. ¿Cuántos dicen amén? ¿El pueblo de Dios tiene que andar sufriendo, batallando con la enfermedad, hermano? No, ¿a qué tienes que apelar? A la sangre de Cristo. La que te limpia de todo pecado, la que te da libertad, la que te purifica y la que te sana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pues si usted lo cree y lo pone en práctica, va a decir: soy sano por la sangre de Cristo, la sangre derramada de mi Señor Jesús.
La Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero cuando hace alusión a las llagas, ¿a qué se está refiriendo, hermano? A la sangre que brotaba de esas llagas, hermano. Porque esa sangre derramada fue para vida eterna, para perdón de pecados y para traer sanidad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y si tú lo crees, puedes ir a orar y declarar sanidad en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero de Dios. Si lo cree o no lo cree. Entonces yo lo invito a que lo haga, hermano. Es más, ni necesita usted ir, ore por usted mismo. ¿Verdad? ¿Cuántos se sienten enfermos? ¿Se han sentido enfermos, hermano? ¿Y qué haces? Háblele al pastor o dice, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que indica que la sangre de Cristo limpia al creyente de todo pecado, incluso de las enfermedades, como el leproso que le dijo a Jesús, si él quería, podía limpiarlo. ¿Qué le dijo ese leproso al Señor Jesús? Si quieres, puedes limpiar. ¿No? Si tú quieres, Señor Jesús, me puedes limpiar. Yo les pregunto en esta noche, hermano, ¿usted cree que el Señor Jesucristo quiera limpiarlo? ¿Quiera sanarlo? ¿Qué le respondió el Señor Jesús? Sí quiero. Se limpió. ¡Se limpió! ¿Y qué hizo el leproso? Le creyó. Y en ese mismo momento fue sanado. ¿Cuántos dicen amén? Avanzamos, amados hermanos. Todavía me falta bastante, tengo que apurarme. Quita el pecado del mundo y nos limpia de todo pecado y nos acerca a Dios. Diga conmigo, la sangre de Cristo me acerca a Dios. ¿Cuántos quieren acercarse a Dios? ¿Verdad que si tú has intentado acercarte y dices no veo respuesta, Dios no me escucha? Pues porque estás en pecado. Pero si tú vienes a la sangre de Cristo, ¿qué va a hacer la sangre de Cristo, hermano? Te va a acercar a Dios. Por eso dice ahí en 1 de Juan 1:9 que si tú confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y ahora sí me acerco con confianza ante el trono de la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 2:13 dice, la Biblia dice que en otro tiempo el hombre anduvo lejos de Dios. ¿Cómo andábamos en otro tiempo, hermano? Lejos de Dios, desobedientes. ¿Cuándo fue que andábamos lejos y desobedientes, hermano? En otro tiempo. En otro tiempo. No ahora. Ya estás en Cristo, ya no andes de desobediente, ya no andes de rebelde. En otro tiempo sí, porque no conocías al Señor. Pero ya lo conociste, ya te limpió con su sangre. Ahora tienes que andar cerca de Dios y obediente a Dios, porque la sangre de Cristo te acerca a Dios. Sin embargo, a través de la sangre de Cristo fuimos hechos cercanos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Porque cuando andamos en pecado estábamos alejados de Dios, pero la sangre nos acercó al Señor. Amén. La sangre de Cristo cambia el corazón para acercarnos a Dios. ¿Qué quería ese pantera? ¿Quería saber de Dios el pantera? Pero cuando vino la sangre, entonces él quiso conocer. Si lo pudo hacer con un criminal tan terrible, hermano, ¿usted cree que lo puede hacer con nosotros? ¿Usted cree que lo puede hacer con nosotros? Avanzamos. Otro beneficio de la sangre de Cristo es que nos permite entrar a ¿dónde, hermano? Al lugar santísimo. ¡Wow! Así es que ya no hay pretexto, ¿verdad? Para usted que diga, yo no puedo encontrar la intimidad con Dios. Usted hoy tiene que saber que la sangre de Cristo le permite entrar al lugar santísimo. ¿Qué hay en el lugar santísimo, hermano? Ahí está Dios Todopoderoso. Amén. Acuérdese, en el Antiguo Testamento el tabernáculo estaba compuesto del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Al atrio podían entrar los sacerdotes a ministrar. Al lugar santo ya nada más entraba el sumo sacerdote, y al lugar santísimo una vez al año entraba el sumo sacerdote con sangre para que no muriera. Pero ahora, por medio de la sangre de Cristo, podemos entrar con confianza a la presencia de Dios. ¿Cuándo, hermano? ¿Cada año?
Cada año, cada día, cada momento, hermano, por la sangre de Cristo. ¿Se da cuenta de la importancia? De tal manera que en la mañana usted se levanta y Señor, entro en tu presencia por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y al mediodía entro en tu presencia por la sangre del Cordero de Dios. Hebreos 10:19, el lugar santísimo era el lugar del tabernáculo construido por Moisés, en donde estaba el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Pero ahora, por la sangre de Cristo, tenemos entrada al verdadero lugar santísimo para conocer al Señor más de qué, hermano, más de cerca y gozarnos con Él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Verdad que entres al lugar santísimo? Te acerques a Él y te goces en Él. ¿Qué le sucedía a Moisés cuando bajaba de estar en la presencia de Dios? ¿Qué le sucedía, hermano? ¿Qué le sucedía a Moisés? ¿Su rostro qué? Resplandecía por haber estado en la presencia. Pues imagínate tu rostro cómo va a estar ahora que entres en la presencia por medio de la sangre de Cristo. ¿Cómo va a salir de ese lugar, hermano? Me pareciera, ¿verdad?, algo así muy fantástico, pero yo te invito a que lo hagas. Y vas a ver cómo la gente te va a decir: oye, tu rostro se ve así como que brilla. Es que en la mañana estuve en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para quién quiere eso el Señor? ¿Nada más para el pastor? ¡Wow! Y tanta era la incredulidad del pueblo de Israel que le decían a Moisés que se pusiera un velo, porque la gloria de Dios les daba miedo. Pero dice en 2 Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y entonces ahora sí, mirando todos a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo puede ser eso? Por la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Pero ahora por la sangre de Cristo tenemos entrada al verdadero lugar santísimo para conocer al Señor más cerca y gozarnos con Él. ¿Cuántos quieren estar más cerca del Señor? ¿Cuántos se quieren gozar en la presencia del Señor? ¿Verdad? Porque si tú te gozas allá en lo íntimo, pues acá, hijo, le vas a llegar a contagiar a todos, ¿sí? Amén. Avanzamos. Otro beneficio de la sangre de Cristo es que nos hace aptos, hermanos. ¿Cuántos quieren ser aptos para servir al Señor, hermano? En Hebreos 13, 20 y 21 dice: apto se deriva de la palabra griega katartizo, que significa hacer apto, equipar y preparar. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Nos hace aptos, nos equipa y nos prepara. Entonces, si tú ya estás en Cristo, ¿qué está haciendo la sangre de ti? Te está equipando, te está preparando y te está haciendo apto. ¿Para qué, hermano? Para servirle. No, pues me está haciendo apto para allá, no, para servirle, para que cumplas tu llamado. Amén. La sangre de Cristo hace apto al creyente para hacer su voluntad. ¿Para qué te hizo apto la sangre de Cristo, hermano? Para hacer la voluntad de Dios. Amén. Quitando o agregando aspectos en su vida que le permitirán crecer y ser edificados. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren ser edificados? ¿Verdad? Para que ya no pase un año y otro año y te congregas y nada sucede, sino que la sangre de Cristo te beneficia a manera de que tú puedas crecer y ser edificado, y al mismo tiempo bendecir a otros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y por último, otro beneficio. Hay muchos beneficios, ¿verdad? Solamente tomé unos. Un beneficio es señal de un nuevo pacto. ¿De qué es la sangre señal, hermano? De que Dios ha hecho un nuevo pacto con nosotros. El primer pacto en el Antiguo Testamento fue
que mataran el cordero y que pusieran la sangre en los postes y los dinteles. El nuevo pacto con nosotros es el pacto en la sangre de Cristo. Y ya escuchaste todos los beneficios que nos da la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Es señal de un nuevo pacto. Hebreos 8:8, Dios ha establecido un nuevo pacto con mejores promesas que el anterior. Jesús es el mediador de un nuevo, ¿qué, hermano? Pacto. Y no solamente es un nuevo pacto, sino que es un mejor pacto, hermano, que se selló con sangre e hizo suficiente ese sacrificio de una vez y para siempre. De tal manera que tú no tienes que estar, ¿verdad?, haciendo sacrificios, porque ya Jesucristo fue ofrecido una vez y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Por lo cual somos partícipes y herederos de todas las bendiciones que vienen detrás de Él. Somos partícipes y herederos de todas las bendiciones. A ver, diga conmigo en voz alta. Por lo cual somos partícipes y herederos de todas las bendiciones que vienen tras haber aceptado a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Porque ahora la sangre de Cristo está sobre mi vida y es poderosa. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar, hermano. Y dígale ahí en su corazón: Señor, gracias por tu sangre. Yo me quiero acercar. Díselo, hermano. Si tú ya creíste en Jesucristo como Señor y Salvador, la sangre de Cristo te limpió. La sangre de Cristo te lavó. La sangre de Cristo te dio libertad. La sangre de Cristo te hizo apto. La sangre de Cristo ha hecho un nuevo pacto. Y la sangre de Cristo te permite entrar al lugar santísimo. Y la sangre de Cristo te acerca a Dios, te limpia de todo pecado, quita el pecado de tu vida. La sangre de Cristo, en ella hay redención. Y la sangre de Cristo nos purifica. Dile conmigo: gracias por tu sangre. Gracias por tu sangre. En esta noche yo te pido, Señor, que me sigas lavando, que me sigas limpiando con tu sangre preciosa. Ya lo hiciste en la cruz del Calvario, pero yo vengo a ti en esta noche entendiendo que tú me has limpiado y me has salvado para que yo me pueda acercar a ti, en el nombre de Jesús. Y también la sangre de Cristo nos da sanidad, nos da sanidad, limpia nuestras conciencias de obras muertas. Prácticamente la sangre de Cristo lo hace todo en nuestras vidas. Así es que cada vez que puedas, invoca el nombre de Cristo y la sangre que fue derramada en la cruz. Aún los demonios escuchan la sangre de Cristo y huyen en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, en esta hora y te damos gracias. Dale gracias. Dale gracias, amado. Dale gracias. Ahí en tu corazón, dile gracias, Señor, por tu amor. Si has pecado, pues pídele perdón. Confiesa tus pecados delante de Él. Y dile gracias por tu sangre, Señor. Perdóname por transgredir tu sangre, por pisotear tu sangre. Hoy yo entiendo que es tu sangre la que me da libertad, la que me da sanidad, la que me da vida eterna y la que me da acceso a tu presencia. En el nombre de Jesús.
Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice esta casa de Dios. Espíritu Santo, hay una convicción y una certeza de la importancia y del poder de tu sangre en mi vida, en el nombre de Jesús. Póngase de pie y vamos a declarar